Realmente, si se dan cuenta, en el examen abarcamos hasta el momento en donde el juez califica de legal o ilegal una huelga, ¿sí? Recapitulando entonces, ahora sabemos que el juez, para declarar la legalidad de la huelga, como lo acabamos de ver, tiene que corroborar que se cumplan con los 3 requisitos que establece el artículo 241. ¿Sí? En primer lugar, nos remite al 239 y nos establece que deben ser 3 trabajadores o más que mantengan y suspendan labores de manera pacífica con el exclusivo propósito de mejorar sus condiciones de trabajo. 2. Haber agotado los procedimientos de conciliación, que básicamente, ¿se acuerdan que lo platicamos? A estas alturas el juez ha ido de la mano en todo el progreso, en todo el proceso, ¿sí? Corroborando estos extremos. Entonces, básicamente lo que el juez va a corroborar en ese momento es verificar si la totalidad de los trabajadores, al contar a todos los trabajadores, la mitad más uno apoya estallar la huelga, ¿sí? Apoyan la huelga. Para ese conteo, ¿sí? Se establece que no serán tomados en cuenta los representantes del patrono y los empleados de confianza, ¿sí? Para ese recuento. En la pregunta en donde se les planteaba ¿qué trabajadores definitivamente no pueden ir a la huelga? Muchos respondieron ese artículo. Los representantes del patrón y los empleados de confianza. No. Lo que ese artículo menciona es que esos trabajadores no entran en cuenta al momento de hacer el conteo. ¿Sí? No entran en cuenta al momento de hacer el conteo. La respuesta de esta pregunta ya la dimos, pero ahorita recapitulando, recuerdo que muchos se confundieron y contestaron esto en esa pregunta. Entonces, para que tengamos la claridad, lo que este código nos establece es que para ese recuento de la mitad más uno del total de los trabajadores no se va a tomar en cuenta los representantes del patrono ni se va a tomar en cuenta los empleados de confianza. Y recordemos que otro requisito es que los trabajadores hayan iniciado su relación de trabajo previo al planteamiento del conflicto. Bueno, cuando el juez ya determina si se cumple o no los requisitos y declara que la huelga es legal, ¿se recuerdan ustedes que establece que se va a elevar inmediatamente a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social la que hará el pronunciamiento definitivo? Que era otra pregunta en el examen. Quien hace el pronunciamiento definitivo sobre la huelga, sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en un plazo de 48 horas o 24 horas. Recuérdenme, 48 horas. De 48 horas. Entonces, a partir entonces de que ya se notificó a las partes, ¿sí? Se notifica a las partes que la huelga o el paro, en su caso, ¿sí? Que el movimiento ha sido declarado legal, pues ahora vámonos al artículo 395. 395, y entonces aquí ya nos establece: si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin haberlo declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246. Entonces, a partir del momento en que se le notifica la confirmación de la sala a los trabajadores o al patrono que su movimiento ha sido declarado legal, los trabajadores tienen 20 días para reunirse y decidir si efectivamente estallan la huelga. El código nos establece que tienen 20 días.
Si transcurren estos 20 días sin que los trabajadores hagan efectivo su derecho de estallar la huelga, la ley establece entonces que pierden ese derecho de holgar y tienen que acudir obligatoriamente al arbitraje, ¿sí? Con el patrón nos establece que a partir de que le notifican que la huelga ha sido declarada legal, perdón, el paro ha sido declarado legal, tiene 3 días para realizar efectivamente el paro, dice, pero nos establece que esos 3 días se cuentan a partir del mes que habla el artículo 246. Se recuerda que en el artículo 246 nos daban los requisitos para poder declarar un paro legal, y uno de los requisitos es que el patrono le avise con un mes de antelación a los trabajadores que va a parar las operaciones o actividades de la empresa o institución para el simple efecto de que cualquiera de los trabajadores pueda dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte. Entonces, cuando es el patrón el que quiere acudir al paro, primero tiene que esperar que se venza ese mes que les dio de aviso a los trabajadores de conformidad con lo que establece el artículo 246, y vencido ese mes tiene entonces ya 3 días para efectivamente realizar el paro correspondiente, ¿sí? Entonces son los planos. Si pasan los 3 días y el patrono no ejerce su derecho del paro, obviamente nos vamos entonces al arbitraje obligatorio. Bueno, igual, vamos al 396, que establece aquí: si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha convocatoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos 242 y 252. Entonces, lo platicamos la vez anterior. Lo relevante aquí es que nos damos cuenta que la ley no le establece un plazo a los trabajadores o al patrón dentro del cual puedan holgar o realizar el paro. Aquí ya depende de cada interesado, del sindicato o del grupo coaligado, si son los trabajadores en el caso de la huelga, qué tanto están dispuestos a presionar al patrono para obtener la negociación. Pueden holgar 1 día, 3 días, 7 días, 20 días, etc. La ley no establece un plazo, como dice, por ejemplo, si vencidos 15 días y no ha finalizado la huelga, deben pedir al juez el pronunciamiento, no lo establece. Deja en libertad el uso del derecho de huelga o del paro. Simplemente dice que en cualquier momento, después de que han hecho efectivo la huelga legal o el paro legal, cualquiera de los delegados puede pedirle al juez que se pronuncie ya sobre la justicia o la injusticia del movimiento, pero repito, aquí no hay plazo. Como lo vamos a repasar a continuación, vamos a ver que la declaratoria de injusticia de la huelga o del paro trae consecuencias para la parte vencida. Entonces aquí ya es amplio criterio de quien está haciendo uso del derecho, repito, de holgar o del paro, el que tiene la potestad de determinar cuánto tiempo quiere holgar. Puede ser que el efecto le sea favorable, puede ser que un patrono en una empresa privada, al ver que ya lleva 10 días de paralización de labores, decida mejor acceder a lo solicitado por los trabajadores. Puede ser el otro escenario: pasaron 10 días, 12 días, al fin piden los trabajadores que se pronuncie el juez sobre la justicia de la huelga y resultan vencidos. Como lo repito, lo vamos a repasar, vamos a ver que de entrada pierden su derecho al tiempo de salario mientras estuvieron holgando. Entonces, por eso es que queda muy a criterio de cada parte cuánto es el tiempo, ¿sí?, en el que van a mantener el movimiento, sea huelga o paro. Seguimos con la lectura. Dice:
Este pronunciamiento, ya hablamos sobre la justicia o injusticia del movimiento. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y, si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitado. Entonces, veamos que en esta parte podríamos decir que es la parte final y medular del conflicto. Una vez que se le pide al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad del movimiento, ese es el momento en el que el juez va a entrar a valorar, ¿sí?, acorde a lo que tiene a la vista, a quién le asiste la razón. Evidentemente cada una de las partes, porque estamos hablando de una controversia, tiene el derecho de presentar sus medios de prueba. De igual manera, como ustedes lo ven ahí, establece que el juez le puede requerir a las partes los medios de prueba que considere necesarios, e incluso vemos que el juez está facultado para pedirle un dictamen, establece aquí, técnico económico al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se debe rendir en un término de 10 días de solicitado. Si hablamos también que es una entidad del Estado, el juez va a poder pedir también requisitos como las partidas presupuestarias de la entidad, va a poder pedir nóminas, bueno, y al igual si es una empresa privada, planillas del IX, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea necesario para emitir un fallo dentro de la controversia que se está planteando. Recordemos que para este momento el juez tiene que resolver sobre una solicitud de un aumento de los trabajadores del 10% de salario versus el patrono que defiende que no es factible dar ni siquiera un 1% de salario. El juez está decidiendo sobre ampliar en 3 días más las vacaciones anuales versus la posición del patrono, en donde establece que la empresa, la institución, no puede, por términos de productividad, de trabajo y demás, no puede dar ni un día más de vacaciones, etcétera, 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 cualquier cantidad ilimitada de ejemplos. El juez en este momento entonces tiene que valorar, repito, esos documentos que le permitan establecer a quién le asiste la razón para ponerle fin al conflicto, y va a determinar y va a resultar determinando a quién le asiste la razón. Entonces, veamos en el artículo, sigamos con la lectura, siempre en el artículo 396 dice: calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo, y 252, párrafo último. La resolución debe contener a. razones que lo fundamentan. Recuérdense que hay un principio de fundamentación que ustedes vieron en teoría general del proceso, y todas las resoluciones, las sentencias o autos que le ponen fin a un proceso deben estar fundamentadas. Es decir, en este extremo el juez va a decir: tuve a la vista el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad o del Ministerio de Agronomía, Ganadería y Alimentación, en el cual se puede determinar que el rubro de salarios es de 2.000 millones de quetzales, solo se están gastando 1.200 y es factible dar el aumento. Eso se refiere cuando dice fundamentar la resolución. Tiene que quedar claro qué motivó al juez a tomar las decisiones. B. Término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. Sin entrar mucho al tema, recordemos que para este momento, jóvenes, esto lo vieron ustedes hace un año, en este momento existe una suspensión de la relación de trabajo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que hace un año ustedes vieron la suspensión parcial o la suspensión total de la relación de trabajo? Veamos el artículo 73,
Veamos el 73. 76. 76 es. Sí, pero. No, 76. La suspensión 73. Vámonos al 70, por favor, vámonos al 70. Artículo 70. Entonces, establece el artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos a la huelga legalmente declarada cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Quiere decir, si la huelga fue declarada justa. Esa es la huelga justa, cuando las causas son imputables al patrono. B. Los casos previstos por los artículos 251 y 252, párrafo segundo, y en el artículo 251 y 252, como lo vamos a ver a continuación, es lo que se refiere al paro que ha sido declarado injusto. ¿Sí? Si el paro fue declarado injusto, ¿sí?, era una suspensión parcial de los contratos de trabajo. Ahora veamos el 71. Las demás causas no son de este curso, nos las vamos a saltar. El artículo 71 son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales sin responsabilidad para ellas. A. La huelga legalmente declarada cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Es decir, la huelga injusta. Esta es la huelga que ha sido declarada injusta porque las causas no eran imputables al patrono. Y B, el paro legalmente declarado. Aquí hablamos del paro justo, ¿sí? Hablamos del paro justo. Repito, no nos vamos a extender en este tema porque esto es materia de hace un año, ustedes ya lo vieron despacito, pero solo para que tengamos entonces la claridad de lo que acabamos de ver en el artículo 397, ¿sí? En el artículo 397 que acabamos de leer, 96, perdón, que acabamos de leer, repito, en la literal B nos establece término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. Y repito, si estamos holgando, tenemos que tener la claridad que había una suspensión colectiva de los contratos de trabajo. La suspensión colectiva, recapitulando lo que acabamos de ver en el artículo 70 y 71, la suspensión colectiva es parcial, ¿sí?, cuando la huelga fue declarada justa o el paro injusto. Ahora, la suspensión colectiva es total, es decir, libera a ambas partes del cumplimiento de sus obligaciones cuando la huelga es declarada injusta o el paro es declarado justo, porque ahí la razón la tuvo el patrono. Entonces, como lo vamos a ver a continuación, el patrono se libera de la obligación de pagar salarios. Por eso es una suspensión total colectiva de los contratos de trabajo versus la suspensión colectiva parcial en la que los trabajadores no realizaron el trabajo, pero como salieron vencedores del movimiento a través de una huelga justa o de un paro injusto, ellos no trabajaron, pero sí van a recibir su salario, es decir, la obligación del patrono persiste. Por eso la suspensión colectiva es solo parcial. Bueno, finalmente dice el literal C, prestaciones que el patrono deberá conceder en caso de la huelga, que eso sería básicamente donde se va a resolver todo lo que habíamos platicado, las peticiones concretas que hayan determinado el juez, y de la obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso de que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el artículo C, el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago.
pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Y en la E dice demás declaraciones que el juez estime pertinente. Entonces, esto es lo que debe contener, ¿sí?, la resolución del juez en caso de que se haya declarado la justicia de la huelga o la injusticia del paro. Entonces, ahora vámonos al artículo 242. ¿Sí? Ajá. Exacto, exacto. La parte considerativa, exacto. ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué tomó el juez como base para resolver, fundamentado en ley y en los hechos que efectivamente se le probaron? ¿Dudas o consultas? Bueno, vamos al 242. Y entonces en el 242 nos establece el tema de la justicia y la injusticia de la huelga. Veamos, damos lectura. Establece el 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrón no esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Bueno, entonces recordemos que una huelga puede ser declarada justa porque los trabajadores han vencido frente al juez, al patrono, y este conflicto se pudo haber originado por tres causas. Establece este código: por el incumplimiento de contratos colectivos de trabajo, ¿sí?, por el incumplimiento de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Recordemos que si un patrono no cumple con un pacto o con un convenio al que se hubiera obligado, los trabajadores tienen derecho a regresar al conflicto directamente a la huelga sin agotar la conciliación. ¿Recuerdan? Y finalmente establece aquí que la huelga puede ser declarada justa cuando hubo una negativa del patrono a negociar y eso obligó a los trabajadores a plantear el conflicto, a agotar la conciliación y finalmente estallar la huelga. Bueno, entonces aquí son los tres casos los que pudo haber tenido motivo, ¿sí?, el haber estallado la huelga por parte de los trabajadores. Entonces, establece ahora el artículo que acabamos de leer, que la huelga es justa cuando las causas que dieron origen son imputables al patrón. Es decir, poniéndolo en temas prácticos, como los ejemplos que hablábamos, cuando el juez logra determinar que el patrono sí estaba en las posibilidades de dar un aumento de salario, que el tipo de trabajo sí permite dar más días de vacaciones, que en el área de trabajo efectivamente hay un área grande, vacía, en donde se puede poner una guardería y efectivamente hay presupuesto, etc. Recordemos también lo principal acá, que la ley nos establece que en el considerando cuarto y en el sexto específicamente nos habla que el derecho del trabajo es esencialmente conciliatorio entre el capital y el trabajo. Eso nos lo habla en el sexto considerando. Y en el cuarto considerando, creo que literalmente nos establece que los derechos y las condiciones van a mejorar con estrictas posibilidades del patrón, ¿sí? No puede darse una mejora si no están las probabilidades del patrón, y eso es lo que va a velar el juez. Y si a pesar de que habían condiciones, porque el patrón, repito, sí tenía el presupuesto o sí tenía las condiciones y era una obligación de hacer, no lo hace, la huelga se declara justa. Si las causas no eran imputables al patrono, la huelga se declara injusta. Si cuando el juez analiza
las finanzas determina que efectivamente es imposible dar cualquier tipo de aumento porque va en contra de las finanzas del Estado, si es una institución, o del capital, si es una empresa privada, si el juez determina que el tipo de trabajo no permite dar más días de vacaciones y así más ejemplos, entonces la huelga se va a declarar injusta, no era imputable al patrono y los trabajadores pues hicieron mal uso de su derecho de holgar. Ahora veamos entonces las consecuencias o los efectos de estas declaraciones de justicia o injusticia. Establece aquí el segundo párrafo. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Entonces, básicamente, los efectos de la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga, además de que evidentemente, en primer lugar, si la huelga es declarada justa, esta resolución que emite el juez se convierte en un instrumento de normación colectiva. El primer efecto va a ser brindarle a los trabajadores la mejora o la creación de los derechos laborales que pidieron en el planteamiento del conflicto. Pero además establece este 242 que el patrono está obligado a pagarles el salario durante todo el tiempo que holgaron, porque la huelga fue por causas imputables al patrono y no a los trabajadores. Establece el código que si hay trabajadores que elaboraron en turno, se recuerda lo que vimos en la última clase, establece el código que todos aquellos trabajadores de los servicios de hospitales, higiene, electricidad, agua potable, van a poder ir a la huelga solo después de dejar un mínimo del 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, pues esa gente, ese 20 o 30% que se va a quedar trabajando por turnos durante la huelga va a tener derecho a un pago doble de salario, ¿sí? Y caso contrario, si la huelga es declarada injusta, los trabajadores que hubieran laborado por turnos ya no van a tener derecho a un pago doble, sino a un pago normal de salario, y aquellos que efectivamente holgaron, es decir, con base en esa suspensión parcial de contrato colectiva de los contratos, no brindaron su fuerza intelectual o física, no tienen derecho a salario. Ellos se quedan sin derecho a salario. Ahora veamos el artículo 252. Sí, adelante. Exacto, los que estuvieron en turnos de emergencia van a tener derecho solo a su salario normal, pierden el derecho al pago doble, solo lo que efectivamente elaboraron. Artículo 252. Y nos establece el artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores, e injusto cuando son imputables al patrón. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrón, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. Veamos rapidito el inciso B del artículo anterior. Establece: hace incurrir al patrón en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo que estuvieron indebidamente suspendidos. Entonces, sigamos con la lectura. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Entonces, los efectos de un paro justo
¿Sí? En primer lugar, al igual que con los trabajadores, es que el patrono el juez le va a dar la razón al patrono porque habrá determinado que el patrono tuvo que acudir hasta el movimiento del paro por los diversos y continuos abusos de los trabajadores. Puede ser que en conjunto llegaran tarde, que se fueran a almorzar todos al mismo tiempo y nadie atendía en las diferentes áreas, que se fueran temprano, que se negaban a cumplir con las medidas sanitarias o de emergencia, etc. Tiene el juez que comprobar que efectivamente el patrono se vio en la necesidad de paralizar la labor de su empresa o institución por causas que son imputables a los trabajadores. Entonces es el primer efecto, ¿sí? Que el patrono le va a dar la razón y eso le va a permitir restituir las cosas dentro de su empresa y eso como institución, y eso lo va a hacer a través de que la ley lo libera de pagarle los salarios a los trabajadores durante el tiempo que duró el paro. Si el paro dura 3 días, 7 días o 21 días, esos días el patrono se libera de la responsabilidad y de la obligación de pagarle el salario a los trabajadores porque efectivamente no laboraron porque la empresa o la institución estaba cerrada, estaba en paro. Pero además, si se dan cuenta, hay una tercera consecuencia que es, le permite al patrón despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. ¿Sí? Puede dar por terminados los contratos de trabajo, ¿sí? Sin responsabilidades para él. Una decisión que evidentemente el juez se la va a documentar en la resolución que para el efecto emita. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos? Lo que pasa es que en la resolución del juez va a venir fundamentado todo, qué causas le llevaron a determinar que el paro era justo. Y evidentemente, así si no tiene la autorización judicial, puede incurrir en una responsabilidad y el trabajador puede demandar. ¿Sí? Obviamente ya en la sentencia, al declarar justo el paro, va a resaltar lo que establece este párrafo y le va a establecer que tiene la responsabilidad para despedir con justa causa a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Y ahí se recuerda que a partir del artículo 258 está todo el tema de las prescripciones. Si no estoy mal, creo que el patrono va a tener 30 días para hacer uso de ese derecho de despedir a los trabajadores. Sí, ahí está el tema de la prescripción. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Sí? Sí, mira pues, en primer lugar les decía que si el paro es declarado justo, el primer efecto es que efectivamente el patrono se va a ver protegido en sus derechos. Esto restituye, digamos, la empresa o la institución al estado en que el patrón quería y cuyos derechos fueron vulnerados. El segundo efecto es que libera al patrono de la responsabilidad de pagarle salario a los trabajadores durante el tiempo que la empresa o institución estuvo cerrada en virtud del paro. Y el tercer efecto es que le da la potestad al patrón para dar por terminada, con justa causa o sin responsabilidad de su parte, la relación de trabajo con los trabajadores. Serían los 3 efectos. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno. ¿Dónde está el fundamentado el segundo efecto? Creo que estamos en el artículo 252, pero no lo veo ahí. Es que en el 252 dice, perdón, lo refiere al artículo B dice inciso B del artículo anterior. Y en el inciso B del artículo anterior establece, hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo que estuvieron indebidamente suspendidos. ¿Estamos ahí? Es que ahí es yo creo que el técnico, tal vez mi código está desactualizado. Ah, bueno, pues, aquí lo que estamos es el fundamento de los efectos si se declara injusto el paro. Bueno, los efectos de que evidentemente el paro sea declarado justo
Evidentemente, como la razón le asiste al patrón, el patrón no tiene la obligación de pagar los salarios. Tal vez no está taxativo en el artículo, tiene razón, pero evidentemente al haber sido vencedor el patrón, se libera de la obligación de pagar salarios porque la causa del paro es imputable al trabajador. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, el siguiente tema que nos corresponde ver es el arbitraje. Básicamente aquí ya vamos culminando con lo que es el curso. El último tema es el arbitraje. Y como ya lo hemos hablado un poco con anterioridad, el arbitraje es básicamente someter la controversia, ¿sí?, de la que hemos hablado durante todo este curso, una controversia que se ha originado entre el patrón y el grupo de trabajadores organizados, en el cual cada uno tiene una postura opuesta con respecto a la creación o la mejora de nuevos derechos. Vamos a ver entonces que cuando se somete esta controversia a este tribunal de arbitraje, a diferencia del tribunal de conciliación, el tribunal de arbitraje sí tiene potestad de resolver el conflicto de fondo. Este tribunal sí puede emitir un laudo arbitral o una sentencia colectiva, ¿sí?, que puede gustarle o no a las partes y que es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Vamos entonces en la siguiente clase a recapitular cómo se conforma el tribunal de conciliación, su finalidad esencial. Vamos a ver que hay dos clases de arbitraje: el potestativo, que es, digamos, potestad o a voluntad de las partes, y el obligatorio, el cual la ley obliga a acudir a ese tipo de arbitraje. Vamos a ver su trámite y la sentencia, y probablemente dejemos ya solo para el día lunes de la siguiente semana el tema de los recursos, ¿sí? Entonces, para abordar el tema del arbitraje completo, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy y nos vemos el día miércoles.